Las cámaras de la sala de redacción seguían grabando cuando llegaron las primeras cifras. Las autoridades federales confirmaron que una amplia ofensiva contra operaciones del cartel en varios estados había provocado cientos de arrestos en menos de una semana. Funcionarios la describieron como una de las acciones coordinadas de cumplimiento de la ley más grandes de los últimos años. La investigación, dijeron, apuntaba a una red conectada con el Cártel de Sinaloa, una organización cuya influencia se extiende mucho más allá de la frontera. Pero esos anuncios solo mostraban la superficie, porque en ese mismo momento, en una silenciosa sala de evidencias dentro de una oficina federal en Phoenix, un analista abrió una carpeta que nunca debería haber existido. El documento era delgado, apenas una sola hoja de papel, pero el sello estampado en la parte superior llevaba la autoridad del gobierno estatal. Debajo había una serie de números organizados en columnas limpias, fechas de pago, instrucciones de transferencia, referencias de contratos, y al final, firmada con tinta azul cuidadosamente trazada, aparecía el nombre de alguien cuya oficina se encontraba dentro del Capitolio estatal. Por un momento, nadie en la sala habló. Entonces, alguien hizo en voz baja una pregunta que cambiaría la dirección de toda la investigación. ¿Cómo terminó el dinero del cartel en un calendario de pagos del gobierno? Para responder eso, tenemos que retroceder 3 días. Eran las 2:41 de la madrugada en el desierto del sur de Arizona. Las luces de la autopista habían quedado kilómetros atrás del convoy, dejando solo un pálido reflejo de luna sobre el suelo seco del valle. El viento empujaba polvo sobre la carretera en finas capas, mientras los motores de los vehículos federales sin identificación permanecían encendidos en silencio bajo una cresta de mezquite y creosota. Desde ese punto, los agentes podían ver el complejo objetivo a casi 3 kilómetros de distancia. A primera vista parecía una granja olvidada. Un portón oxidado, algunos edificios de almacenamiento dispersos, una pequeña casa de campo con el porche derrumbado. Pero a través de los visores térmicos, el lugar cobraba vida. Las firmas de calor latían desde las estructuras como si fueran corazones. Generadores zumbaban bajo los techos metálicos. Vehículos llegaban, descargaban mercancía y luego desaparecían nuevamente en la oscuridad. La fuerza conjunta llevaba semanas observando la propiedad. La inteligencia sugería que el sitio no era una granja en absoluto. Era un centro de producción oculto en lo profundo del desierto. Los analistas estimaban que la operación podía producir cientos de miles de narcóticos sintéticos cada mes. Se creía que palets de cocaína pasaban por la instalación antes de ser redirigidos hacia el norte a través de corredores de tráfico ya establecidos. Pero las drogas eran solo una parte de la historia. Los investigadores financieros habían rastreado algo mucho más grande. Una red de empresas fantasmas se había expandido silenciosamente por Arizona, Nevada y partes de California. Constructoras que ganaban contratos públicos, consultoras que asesoraban campañas políticas, fundaciones que recibían donaciones que parecían legítimas sobre el papel. El mismo dinero circulaba a través de todas ellas, millones moviéndose en círculos hasta que su origen se volvía imposible de rastrear. Y cada camino terminaba regresando a una sola organización, el Cártel de Sinaloa. Pero todavía había una pregunta que nadie podía responder. ¿Quién dentro de Estados Unidos los estaba ayudando a construir todo aquello? A las 3:12 de la madrugada llegó la orden por el canal de radio cifrado. Los equipos comenzaron a moverse hacia sus posiciones. En toda la región, unidades tácticas se reunían en silencio. Agentes federales de múltiples agencias se alineaban frente a almacenes, casas suburbanas, casinos y centros de almacenamiento vinculados con la investigación. Docenas de objetivos, todos programados para ser intervenidos al mismo tiempo. La magnitud de la operación era impresionante. Cientos de agentes, vehículos blindados posicionados en carreteras vacías, drones de supervisión flotando sobre el desierto como estrellas silenciosas.
Si todo salía según el plan, las redadas desmantelarían una red de distribución que había operado sin ser detectada durante años. Pero a las 3:46 de la madrugada ocurrió algo que nadie esperaba. Un teléfono dentro del complejo se iluminó. Los agentes que observaban la transmisión de supervisión vieron cómo uno de los trabajadores salió al exterior y revisó un mensaje. En cuestión de segundos, toda la instalación se puso en movimiento. Las luces se encendieron dentro de los edificios. Los vehículos comenzaron a moverse. Cajas que habían estado apiladas cerca de los muelles de carga desaparecieron repentinamente en compartimientos ocultos. Alguien los había advertido. 8 minutos después, el primer equipo de asalto atravesó la puerta principal. El sonido de la explosión rodó por el desierto como un trueno lejano. Granadas aturdidoras estallaron en ráfagas de luz blanca mientras los agentes inundaban el complejo. Órdenes gritadas resonaban en la oscuridad. Botas golpeaban los pisos de concreto mientras los sospechosos corrían hacia existencias que ya estaban bloqueadas. Dentro de uno de los edificios, los oficiales descubrieron rilas de mezcladoras industriales aún calientes por el uso. Dromos de químicos alineaban las paredes. Miles de moldes para pastillas estaban apilados junto a máquinas que habían estado produciendo opioides sintéticos apenas minutos antes. En otro lugar, otro equipo abrió una sala de almacenamiento reforzada. Lo que encontraron allí los obligó a solicitar apoyo adicional de inmediato. Cajas llenas de rifles de grado militar estaban apiladas casi hasta el techo. Lanzagranadas todavía envueltos en grasa protectora. Chalecos antibalas con marcas idénticas a las utilizadas por las fuerzas del orden. El cartel no solo estaba acumulando armas, se estaba preparando para parecer la policía. Pero el descubrimiento más perturbador provino de un edificio separado cerca de la parte trasera. Cuando los agentes forzaron la puerta, encontraron a decenas de personas sentadas en silencio contra las paredes. Algunas apenas parecían conscientes. Hombres y mujeres que habían sido trasladados a través de la frontera y obligados a trabajar dentro de la operación. Sus ojos seguían a los agentes como si todavía no pudieran creer que la redada fuera real. Una mujer sostenía a un niño con tanta fuerza que los oficiales tuvieron que separar suavemente sus dedos. Para el amanecer, las cifras de la redada eran asombrosas. Cientos de miles de pastillas incautadas, toneladas de narcóticos interceptados antes de llegar a las calles, millones de dólares en efectivo recuperados. Pero eso era solo el comienzo, porque mientras los equipos tácticos procesaban la escena, otro grupo de investigadores comenzó a examinar los sistemas digitales recuperados del complejo. Dentro de una sala de servidores oculta, los técnicos encontraron estanques llenos de discos duros cifrados conectados a un enlace satelital. Los datos almacenados allí revelarían algo que ninguno de la fuerza conjunta había anticipado. El cartel no solo estaba rastreando envíos y dinero, estaba rastreando personas. Cuando los analistas finalmente lograron quebrar la primera capa de cifrado, horas después, un muro de fotografías apareció en sus monitores. Agentes federales, placas de vehículos, direcciones de domicilio, incluso las ubicaciones de las escuelas de ciertos investigadores. Alguien había estado construyendo una base de datos de supervisión sobre las familias de las fuerzas del orden, y eso significaba que el cartel tenía ayuda, dentro de Estados Unidos. Pero el detalle más inquietante aún no había sido descubierto, porque enterrada más profundamente dentro de los servidores había una carpeta marcada con una sola palabra: Blueprint. Y cuando los analistas abrieron el primer archivo, se dieron cuenta de que la redada que acababan de hacer era solo una pequeña pieza de un diseño mucho más grande. El archivo se abrió lentamente, como si el propio sistema dudara en revelar lo que contenía. Primero aparecieron líneas de datos, filas de números, registros de transacciones, marcas de tiempo que se extendían por meses. Pero cuando los analistas se inclinaron más cerca a las pantallas, el patrón se volvió claro. No eran solo datos financieros, era un mapa, no de carreteras ni de túneles, un mapa de influencia. Empresas fantasmas se extendían como venas a través de varios estados.
constructoras, compañías de transporte, proveedores agrícolas, cada una conectada a través de capas de propiedad diseñadas para ocultar a los verdaderos beneficiarios. El dinero se movía por estos canales en ondas limpias y calculadas. Los ingresos de drogas se convertían en contratos de consultoría. Las tarifas de consultoría se transformaban en donaciones campañas. Las donaciones campañas se convertían en decisiones políticas. Un analista acercó la vista a un nodo cerca del centro de la red digital. 3 cuentas offshore aparecieron a su lado. Debajo había un calendario de reuniones privadas registradas en una pequeña pista de aterrizaje fuera de Casa Grande. Las iniciales asociadas al registro eran simples, una sola letra, G. La sala volvió a quedar en silencio, porque más temprano esa misma mañana los investigadores ya habían identificado al funcionario que había alertado al cartel antes de la redada.